En la oscuridad previa al amanecer del 1 de septiembre de 1939, los bombarderos alemanes cruzaron la frontera de Polonia. Y el mundo que la humanidad había conocido desde el final de la Gran Guerra quedó sepultado entre fuego y estruendo. Adolf Hitler llevaba años reconstruyendo en secreto el poderío militar alemán, y ahora lo desataba sobre Polonia con un nuevo tipo de combate: el Blitzkrieg, la guerra relámpago, donde los bombarderos en picado caían desde el cielo mientras columnas blindadas atravesaban defensas a una velocidad aterradora. La caballería polaca, valiente más allá de lo razonable, cargó contra los tanques alemanes con sables en mano, y en cuestión de semanas la orgullosa nación que había sobrevivido a un siglo de particiones dejó de existir, aplastada entre la Alemania nazi desde el oeste y la Unión Soviética de Stalin desde el este. Reino Unido y Francia declararon la guerra, pero no pudieron hacer nada para salvar a Polonia. Observaron impotentes cómo los ejércitos de Hitler se apoderaban de país tras país. Dinamarca cayó en un día, Noruega en pocas semanas, y luego la propia Francia en solo 6 humillantes semanas. Antes de continuar, recuerda suscribirte y dejar un me gusta. Ayuda a que este vídeo llegue a más personas. Para el verano de 1940, Adolf Hitler dominaba el continente europeo, y solo una nación quedaba para enfrentarlo. Gran Bretaña permanecía sola, bombardeada cada noche, con ciudades ardiendo y una economía desangrada. Al otro lado del Océano Atlántico, Estados Unidos observaba estos sucesos con creciente preocupación. Oficialmente neutral, pero cada vez más consciente de que este mal, si no se detenía, terminaría llegando a territorio estadounidense. El presidente Franklin Roosevelt entendía algo que muchos estadounidenses aún no comprendían: que los océanos que siempre habían protegido a América se estaban volviendo insignificantes en una era de bombarderos de largo alcance y manadas de submarinos, y que la supervivencia británica era la primera línea de defensa de Estados Unidos. Pero Roosevelt enfrentaba a una nación que no quería involucrarse en otra guerra europea. Las tumbas de los jóvenes caídos en las trincheras de Francia seguían recientes, y el Congreso había aprobado leyes de neutralidad pensadas específicamente para mantener al país lejos de conflictos extranjeros. En diciembre de 1940, Winston Churchill estaba en sus salas de guerra subterráneas escribiendo la carta más difícil de su vida. Una misiva dirigida a Roosevelt confesando que el Imperio Británico, el banquero del siglo XIX, el taller del mundo, estaba completamente en bancarrota. La guerra consumía dinero a un ritmo que nadie había creído posible. Gran Bretaña ya había enviado toda su reserva de oro al otro lado del Atlántico en una operación secreta. Miles de millones en lingotes cargados en buques de guerra y enviados a bóvedas canadienses para pagar armamento estadounidense. Churchill pedía ayuda a Roosevelt, pero también admitía algo que el público británico jamás podría saber. Sin intervención estadounidense, el país se quedaría sin alimentos, sus fábricas se detendrían y Hitler ganaría. La respuesta de Roosevelt transformó el siglo XX. Propuso un programa llamado Lend-Lease, explicándolo al público estadounidense con una sencilla metáfora: prestar una manguera a un vecino cuya casa está en llamas. A través de este programa, las fábricas estadounidenses produjeron armamento, vehículos, alimentos y materiales por valor de $50.000 millones. Un caudal casi inconcebible de acero y suministros que llegó a cada nación que luchaba contra el fascismo. Más de 31.000 millones fueron destinados a Gran Bretaña, manteniendo con vida a la nación insular durante sus horas más oscuras, cuando los submarinos alemanes hundían barcos más rápido de lo que podían ser reemplazados y la población enfrentaba la posibilidad real de quedarse sin alimentos. Otros 11.000 millones fueron enviados a la Unión Soviética: 400,000 camiones y jeeps, 14,000 aviones, 13,000 tanques, manteniendo activo el frente oriental en momentos en los que la victoria nazi parecía inevitable y los ejércitos de Stalin retrocedían hacia Moscú. Las fábricas estadounidenses trabajaron turnos triples sin pausa, produciendo 300,000 aviones, 89,000 tanques y 3 millones de camiones. Fue una movilización industrial tan vasta que superó con creces la producción combinada de todas las demás naciones del planeta. Estados Unidos no solo fabricó más que Alemania, superó a Alemania, Japón e Italia juntas, transformando una economía de tiempos de paz en el arsenal más poderoso jamás visto en apenas 2 años. Y entonces llegó el 7 de diciembre de 1941. Una tranquila mañana de domingo en Hawái se vio destrozada por el ruido de aviones japoneses descendiendo desde un cielo despejado hacia los acorazados anclados en Pearl Harbor. En cuestión de horas, la etapa de observación pasiva de Estados Unidos terminó para siempre, y 16 millones de estadounidenses responderían al llamado de su nación.
Toda una generación se puso el uniforme y partió a combatir la tiranía en 2 océanos. Durante 2 años y medio, las fuerzas estadounidenses avanzaron por el Pacífico mientras, al mismo tiempo, se preparaban para el momento que decidiría el destino de Europa, la invasión de la fortaleza europea de Hitler. Ese momento llegó el 6 de junio de 1944, cuando la mayor invasión anfibia de la historia golpeó las playas de Normandía bajo un cielo tan lleno de aviones aliados que los defensores alemanes pensaron que el mundo entero caía sobre ellos. En la oscuridad antes del amanecer, 23,000 paracaidistas saltaron sobre la Francia ocupada, descendiendo entre fuego antiaéreo para asegurar puentes y cruces detrás de las líneas enemigas. Muchos cayeron lejos de sus objetivos, aislados en territorio hostil. A las 6:30 de la mañana, las primeras lanchas de desembarco bajaron sus rampas y los soldados estadounidenses avanzaron por el agua helada de Omaha Beach, directo hacia las posiciones alemanas que disparaban desde búnkeres de hormigón en los acantilados. El plan contemplaba que los tanques lideraran el ataque, pero la mayoría de los Sherman anfibios se hundieron en el mar embravecido, dejando a la infantería sola en un terreno mortal, sin cobertura ni apoyo. Muchos hombres no lograron avanzar antes de ser alcanzados, hundidos por el peso de su equipo mientras sus compañeros avanzaban bajo fuego constante. Al anochecer, las playas estaban llenas de los restos de aproximadamente 2,500 estadounidenses que no verían un nuevo amanecer. Pero los sobrevivientes lograron escalar los acantilados y asegurar el punto de apoyo que conduciría finalmente a la caída de Hitler. Desde esas playas marcadas por la lucha, los soldados estadounidenses y aliados iniciaron la larga y dura marcha hacia Berlín. A través del laberinto de setos de Normandía, donde cada campo era una emboscada, por las llanuras de Francia, donde cada pueblo debía ser asegurado edificio por edificio, hasta los bosques helados de Bélgica, donde aún aguardaba la mayor batalla. En diciembre de 1944, cuando la victoria parecía cercana, Hitler lanzó su apuesta final. Una ofensiva masiva por el bosque de las Ardenas destinada a dividir a los ejércitos aliados y capturar el vital puerto de Amberes. El ataque tomó totalmente por sorpresa a los aliados. 30 divisiones se abalanzaron sobre un sector poco defendido, aplastando puestos avanzados y cercando unidades completas, creando un enorme saliente en las líneas estadounidenses que darían nombre a la batalla. Más de 500,000 estadounidenses lucharon en aquel infierno congelado, enfrentando blindados alemanes en tormentas de nieve tan severas que las armas fallaban y la congelación causaba casi tantas bajas como el enemigo. En Bastogne, la 101ª División aerotransportada quedó completamente rodeada por fuerzas alemanas que exigieron su rendición. El general Anthony M. C. Aulifer respondió con una sola palabra que se volvería legendaria: Nats. Los estadounidenses resistieron, y el tercer ejército de Patton logró abrir paso para aliviar Bastogne. Cuando la batalla de las Ardenas terminó en enero, alrededor de 19,000 estadounidenses habían perdido la vida, la batalla más mortífera que combatirían en toda la guerra. Winston Churchill, observando desde Londres, la llamó la mayor batalla estadounidense del conflicto. Una victoria memorable lograda por jóvenes que se negaron a ceder incluso cuando todo parecía perdido. Y finalmente, en la primavera de 1945, mientras las fuerzas estadounidenses penetraban profundamente en Alemania, los soldados se encontraron con lugares cuyos nombres quedarían grabados para siempre en la memoria humana. Buchenwald, Dachau, Mauthausen. Tras el alambrado hallaron personas reducidas a la extrema miseria, seres humanos consumidos por el sufrimiento, mirando a sus libertadores con ojos que habían presenciado horrores difíciles de imaginar. Descubrieron fosas comunes, crematorios, cámaras de gas y salas destinadas al tormento. La maquinaria industrial del genocidio que había asesinado a 6 millones de judíos y a millones de personas más consideradas indignas de vivir bajo la ideología nazi. Soldados endurecidos por la guerra, que habían visto la muerte en innumerables formas, no pudieron contener la conmoción ante lo que encontraron, comprendiendo con total claridad por qué habían cruzado un océano para luchar. La liberación de los campos reveló la verdadera naturaleza del enemigo que Estados Unidos había ayudado a derrotar, y justificó cada sacrificio realizado para llegar hasta allí. Cuando la Alemania nazi finalmente se rindió el 8 de mayo de 1945, el precio de la victoria podía verse en las tumbas estadounidenses esparcidas por 2 continentes. 405,000 estadounidenses que nunca regresarían a casa. De ellos, 292,000 habían caído en combate, muertos por fuego enemigo mientras liberaban naciones cuyos idiomas no hablaban y cuyas gentes jamás llegarían a conocer.
Otros 670,000 regresaron con heridas físicas o emocionales, llevando consigo marcas visibles e invisibles que los acompañarían por el resto de sus días. Fue el precio que pagó toda una generación que respondió cuando la libertad llamó. Pero cuando las armas finalmente callaron y comenzaron los desfiles de la victoria, los soldados estadounidenses observaron el continente que acababan de liberar y vieron algo que ninguna fotografía podía transmitir por completo. Una devastación tan inmensa que parecía sacada de un relato bíblico. Europa en 1945 no estaba simplemente dañada. Estaba destrozada, reducida a escombros, cuerpos y multitudes de refugiados en cantidades imposibles de asimilar. Al menos 19 millones de civiles habían muerto durante la guerra, no combatientes, sino personas comunes, entre ellos 6 millones de judíos asesinados de manera sistemática en el holocausto que los soldados estadounidenses acababan de revelar al mundo. En total, casi 40 millones de europeos habían perdido la vida, dejando tras de sí un continente lleno de viudas y huérfanos, sillas vacías en las mesas familiares y linajes enteros que terminaron en tumbas sin nombre. 20 millones de personas desplazadas caminaban por las carreteras europeas, refugiados sin un hogar al cual regresar porque sus casas ya no existían. Habían sido reducidas a ruinas por los bombardeos, o se encontraban ahora dentro de territorios controlados por potencias hostiles. Las grandes ciudades que durante siglos habían representado la civilización europea estaban en ruinas, Londres marcada por el Blitz, Dresde reducida a cenizas por bombas incendiarias, Berlín convertida en un paisaje lunar donde mujeres quitaban escombros con sus propias manos. Hamburgo, Colonia, Varsovia, Rotterdam. Nombres que antes evocaban catedrales y salas de concierto, ahora simbolizaban destrucción. Sus horizontes habían sido borrados, sus poblaciones diezmadas. Las redes de transporte que habían tardado siglos en construirse estaban aniquiladas. Puentes desplomados sobre los ríos, nudos ferroviarios convertidos en metal retorcido. Carreteras llenas de cráteres por los bombardeos y la artillería. Incluso las fábricas que seguían en pie estaban paralizadas porque no había materias primas que llegaran a ellas. Las arterias del comercio europeo estaban cortadas y desangrándose. El hambre avanzaba por el continente mientras la producción agrícola colapsaba. Muchos agricultores habían sido enviados al ejército, los campos se habían convertido en frentes de batalla. El ganado había sido robado o sacrificado, y los sistemas de distribución que llevaban alimentos del campo a las ciudades habían desaparecido por completo. El invierno de 1945-46 fue uno de los más fríos jamás registrados, y millones de europeos lo enfrentaron sin carbón, sin combustible, sin ropa de abrigo y con apenas lo suficiente para alimentarse. La paz victoriosa comenzaba a resultar más letal que la propia guerra. Este era el paisaje destrozado que los soldados estadounidenses contemplaron mientras asumían sus tareas de ocupación. Y esta era la pregunta que debían responder los encargados de formular políticas en Washington. ¿Qué hacemos ahora? Estados Unidos tenía dos opciones. Podía repetir lo ocurrido tras la Primera Guerra Mundial, retirarse y dejar que Europa resolviera sola su tragedia. O podía hacer algo sin precedentes en la historia humana. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se había aislado, y las consecuencias fueron el colapso económico, el surgimiento del fascismo y una nueva guerra mundial que se cobró 60 millones de vidas. Ese error no podía repetirse. Pero entre los escombros de Europa surgía otra amenaza. La Unión Soviética, que había perdido 27 millones de personas derrotando a Hitler, poseía ahora el ejército más grande del planeta y sostenía una ideología que veía al capitalismo como su enemigo mortal. Las fuerzas de Stalin ocupaban Europa del Este, y los partidos comunistas ganaban fuerza en Francia e Italia, alimentados por el descontento de poblaciones hambrientas que empezaban a dudar de si la democracia aún tenía algo que ofrecerles. En febrero de 1946, el diplomático estadounidense George Kennan envió desde Moscú un telegrama secreto que definiría las siguientes 4 décadas de la política exterior de Estados Unidos. Alertó de que los soviéticos solo respondían ante la fuerza y se expandirían en cualquier vacío que Occidente dejara. Un mes después, Winston Churchill, ya fuera del poder pero aún escuchado por el mundo entero, pronunció un discurso en un pequeño college de Missouri donde dio nombre a esos temores. Afirmó que había caído un telón de acero sobre Europa, desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático. Las naciones detrás de ese telón, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, estaban desapareciendo en una esfera de control soviético, donde las elecciones eran manipuladas, los opositores encarcelados o asesinados, y la voluntad de Moscú se imponía como autoridad absoluta.
En febrero de 1947, Reino Unido envió el mensaje que confirmaba lo que los estrategas estadounidenses ya sospechaban. Comunicó que no podía seguir apoyando a Grecia y Turquía frente a la presión comunista. Durante más de un siglo, el Imperio Británico había sido el guardián del Mediterráneo Oriental, conteniendo las ambiciones rusas. Ahora, con su tesoro agotado y su economía al borde del colapso, admitía que no podía continuar con esa responsabilidad. El mensaje era claro. Si Estados Unidos no intervenía, Grecia caería ante una insurgencia comunista, Turquía sucumbiría a las exigencias soviéticas y los primeros dominós comenzarían a caer en Europa. El 12 de marzo de 1947, el presidente Harry Truman se presentó ante el Congreso y solicitó $400 millones para apoyar a Grecia y Turquía. Pero hizo más que pedir fondos. Proclamó una doctrina que definiría la política exterior estadounidense durante generaciones, que Estados Unidos respaldaría a los pueblos libres que resistieran la opresión de minorías armadas o la presión exterior. La doctrina Truman fue una línea trazada firmemente en el suelo. Le dijo a Stalin que la retirada estadounidense había terminado, que el arsenal de la democracia se convertiría ahora en su defensor y que la expansión del comunismo se encontraría con la determinación estadounidense. El Congreso aprobó la ayuda por amplios márgenes. Grecia derrotó a su insurgencia. Turquía se mantuvo firme y ambas naciones terminarían uniéndose a la OTAN. Pero frenar el avance comunista era solo la mitad del problema. La otra mitad era la crítica situación económica de Europa Occidental, donde el hambre y el desempleo creaban exactamente las condiciones en las que el comunismo prosperaba. Las personas desesperadas escuchan a cualquiera que les prometa pan. El 5 de junio de 1947, el secretario de Estado George Marshall habló ante la clase graduada de la Universidad de Harvard y pronunció lo que sería el discurso de graduación más importante de la historia estadounidense. Marshall no era político ni académico, sino un militar, el hombre que había organizado el esfuerzo bélico de Estados Unidos, el general al que Churchill llamó el organizador de la victoria. Su discurso fue breve y sobrio, sin adornos retóricos al estilo de Churchill o Roosevelt, pero su contenido transformaría el mundo. Propuso que Estados Unidos proporcionara una ayuda económica masiva para reconstruir las economías destruidas de Europa. Marshall explicó con claridad que la política estadounidense no iba dirigida contra ningún país o ideología, sino contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos, las condiciones que permitían que el extremismo creciera. Él llamó a las naciones europeas a unirse, evaluar por sí mismas sus necesidades y crear un plan de recuperación común. Estados Unidos no impondría soluciones, pero sí brindaría apoyo a quienes estuvieran dispuestos a ayudarse mutuamente. La Unión Soviética y los países bajo su control rechazaron la propuesta, temiendo que la ayuda estadounidense abriera sus economías cerradas a la influencia occidental. Stalin ordenó a los polacos y checos, que inicialmente habían mostrado interés, que declinaran la invitación. Sin embargo, 16 países de Europa Occidental aceptaron con entusiasmo, reuniéndose en París para formar el Comité para la Cooperación Económica Europea y redactar un proyecto de recuperación que enviaron a Washington ese septiembre. En febrero de 1948, acontecimientos alarmantes cambiaron de golpe la opinión pública estadounidense. Fuerzas comunistas tomaron el poder en Checoslovaquia mediante un golpe violento, asesinaron al ministro de Relaciones Exteriores y transformaron de un día para otro una democracia en una dictadura. La conmoción causada por el suceso en Praga eliminó las últimas resistencias al Plan de Marshall. El 3 de abril de 1948, el presidente Truman firmó la Ley de Recuperación Económica, comprometiendo a Estados Unidos al programa de ayuda externa más grande jamás realizado. Durante los siguientes 4 años, el país invertiría aproximadamente $13.000 millones para reconstruir las economías europeas, una cifra equivalente a unos $150.000 millones actuales, casi el 5% del PIB estadounidense. Considera la magnitud de ese compromiso. Contribuyentes que no le debían nada a Europa y que podían haber disfrutado de su prosperidad tras la guerra, eligieron financiar la reconstrucción de naciones que poco antes se habían destruido mutuamente en el conflicto más devastador de la historia. La ayuda llegó a 16 países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza, Turquía y el Reino Unido. Con esos fondos se compraron alimentos para los hambrientos, combustible para poner en marcha las fábricas paralizadas y maquinaria para levantar industrias destrozadas. Pero el Plan Marshall era más que una suma de dinero.
Exigía que los países europeos trabajaran juntos, que redujeran barreras comerciales y coordinaran sus planes de recuperación, sembrando las primeras semillas de la integración que más tarde daría origen a la Unión Europea. Los dólares estadounidenses compraron trigo, carbón y acero, pero también algo mucho más valioso: tiempo para que las democracias se estabilizaran. Tiempo para que los partidos comunistas perdieran atractivo y para que la esperanza regresara a un continente que casi la había perdido por completo. Sin embargo, incluso mientras los miles de millones estadounidenses impulsaban la recuperación europea, estalló una nueva crisis en el corazón de la dividida Alemania, una prueba para Estados Unidos que nadie había previsto. Berlín se encontraba a 100 millas dentro de la zona de ocupación soviética, una ciudad fragmentada en un país fragmentado, donde fuerzas estadounidenses, británicas, francesas y soviéticas coexistían tensamente, a punto de enfrentarse. El 18 de junio de 1948, las potencias occidentales introdujeron una nueva moneda, el marco alemán, en sus zonas de ocupación, un paso necesario para estabilizar la economía alemana, pero que Stalin interpretó como un desafío directo. 6 días después, la Unión Soviética actuó. Cortó todas las rutas por carretera, ferrocarril y canales hacia Berlín Occidental, dejando aislados a 2,5 millones de civiles en una ciudad con alimentos y combustible para apenas unas semanas. La lógica de Stalin era sencilla. Las potencias occidentales no podían abastecer una ciudad entera solo por aire, y jamás se arriesgarían a una guerra tratando de romper el bloqueo con tropas. Por lo tanto, tendrían que abandonar Berlín, concediéndole a Stalin una victoria crucial. Pero Harry Truman se negó a abandonar la ciudad que se había convertido en símbolo del compromiso occidental con la libertad. Se negó a decirles a esos 2 millones de personas que Estados Unidos no estaría a su lado cuando más lo necesitaban. El 26 de junio de 1948, aviones de transporte estadounidenses C-47 comenzaron a aterrizar en el aeropuerto de Tempelhof cargados de suministros. Así comenzó lo que se convertiría en la operación humanitaria más audaz de la historia. El puente aéreo de Berlín, conocido por los pilotos estadounidenses como Operación Beatles, parecía imposible sobre el papel. La ciudad necesitaba al menos 4,000 toneladas de suministros diarios para sobrevivir. Y jamás se había intentado abastecer una urbe completa únicamente por vía aérea. Pilotos estadounidenses y británicos volaron sin descanso, en todo tipo de clima, aterrizando en Berlín cada pocos minutos, descargando carbón, harina y medicinas, y despegando de nuevo por los corredores aéreos que eran la única conexión de la ciudad con el mundo. En el punto más intenso de la operación, los aviones tocaban tierra en Tempelhof cada 45 segundos. Una hazaña logística tan precisa que un solo error podía provocar colisiones en el aire sobre una ciudad traumatizada por años de bombardeos. Los pilotos enfrentaban niebla, hielo y provocaciones soviéticas, como focos destinados a cegarlos o aviones de combate que pasaban rozando sus alas, además de un agotamiento que hacía temblar sus manos en los controles. El 16 de abril de 1949, el puente aéreo alcanzó su punto culminante. En un solo día, recordado como el desfile de Pascua, los aviones aliados entregaron 12,941 toneladas de alimentos y carbón, más de lo que la ciudad recibía por tren antes del bloqueo. Un piloto estadounidense, el teniente Gail Alborsen, notó a niños observando los aviones entre los escombros cerca de Tempelhof. Niños alemanes que no tenían nada, mirando cómo llegaba desde el cielo la ayuda traída por quienes habían sido sus enemigos apenas unos años antes. Alborsen comenzó a lanzar dulces sujetos a pequeños paracaídas hechos con pañuelos, y pronto otros pilotos imitaron el gesto. La operación Little Beatles se convirtió en un símbolo de la generosidad estadounidense que iba más allá de la política, hacia la simple humanidad. 300,000 berlineses occidentales se reunieron cerca de la puerta de Brandeburgo para protestar contra el dominio soviético, prefiriendo vivir con frío y raciones limitadas antes que rendirse, demostrando un valor que inspiró al mundo entero. Tras casi un año de determinación occidental y creciente frustración soviética, Stalin admitió finalmente la derrota. El 12 de mayo de 1949, se levantó el bloqueo y el puente aéreo había entregado más de 2,3 millones de toneladas de suministros en más de 277,000 vuelos. Al menos 78 pilotos y tripulantes perdieron la vida en accidentes durante la operación. Fueron estadounidenses que dieron sus vidas no en combate, sino en servicio, manteniendo libre a una ciudad que su propio país había bombardeado solo 4 años antes. El puente aéreo de Berlín demostró algo que Stalin no había previsto:
que Estados Unidos estaba dispuesto a pagar cualquier precio y asumir cualquier carga para defender la libertad, incluso en una ciudad sin importancia estratégica salvo como símbolo. Incluso antes de que terminara el bloqueo, los líderes occidentales habían comprendido que Europa necesitaba algo más que ayuda económica y operaciones de emergencia. Necesitaba una alianza militar permanente que frenara la agresión soviética durante generaciones. El 4 de abril de 1949, representantes de 12 naciones se reunieron en Washington para firmar el Tratado del Atlántico Norte, dando origen a la alianza militar más poderosa de la historia. Los miembros fundadores, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Portugal, el Reino Unido y Estados Unidos, asumieron el compromiso de que un ataque contra cualquiera de ellos sería considerado un ataque contra todos. El artículo 5 del tratado se convirtió en el fundamento esencial de la OTAN. Esto implicaba que cualquier movimiento de la Unión Soviética contra Europa Occidental provocaría automáticamente un conflicto con Estados Unidos, respaldado por todo su poder industrial y su creciente arsenal nuclear. Por primera vez en su historia, Estados Unidos se integraba en una alianza militar en tiempos de paz fuera del hemisferio occidental, rompiendo de forma radical con el aislacionismo que había marcado su política exterior desde los tiempos de George Washington. Las tropas estadounidenses quedarían estacionadas de manera permanente en territorio europeo. El armamento nuclear de Estados Unidos serviría de protección para las ciudades del continente, y los contribuyentes estadounidenses asumirían la mayor parte del esfuerzo económico en defensa. Un compromiso que ha perdurado durante 75 años. Mientras tanto, algo sorprendente tenía lugar en las zonas occidentales ocupadas de Alemania. El país que había iniciado la guerra y llevado a cabo el Holocausto estaba siendo transformado en un aliado democrático. Las autoridades estadounidenses colaboraron con líderes democráticos alemanes para elaborar una nueva constitución, conocida como la Ley Fundamental, diseñada para impedir que surgiera un nuevo líder totalitario mediante un sistema de contrapesos en todos los niveles del gobierno. El 23 de mayo de 1949 se proclamó oficialmente la República Federal de Alemania. Y en septiembre, Konrad Adenauer fue elegido su primer canciller, un hombre que había sido perseguido por el régimen nazi y que comprendía que el camino hacia la renovación alemana pasaba por unirse firmemente al mundo occidental. En octubre, los soviéticos reaccionaron creando la República Democrática Alemana en su zona de ocupación, un estado comunista que mantendría a sus ciudadanos confinados tras barreras y alambradas durante las siguientes 4 décadas. Así, dos Alemanias coexistían lado a lado. Una libre y cada vez más próspera bajo la protección occidental, y la otra convertida en un severo estado policial, donde la vigilancia estatal era constante y los intentos de huida eran reprimidos duramente. El contraste entre Alemania Oriental y Occidental se transformó en la mayor demostración visible de los valores defendidos por Estados Unidos durante la Guerra Fría, una prueba viviente, incluso perceptible desde el espacio, de la diferencia entre la libertad y la opresión. La integración europea, alentada por la exigencia del Plan Marshall de que los países cooperaran en vez de competir, comenzó a cristalizar en estructuras institucionales a inicios de la década de 1950. El 9 de mayo de 1950, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, presentó una propuesta que habría parecido impensable apenas 5 años antes: colocar la producción de carbón y acero de Francia y Alemania bajo una autoridad supranacional común. Su objetivo era extraordinariamente ambicioso: lograr que una nueva guerra entre ambos países no solo fuera inconcebible, sino prácticamente imposible, uniéndolos en las industrias esenciales para la fabricación de armamento. El Tratado de París de 1951 estableció la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, integrada por 6 países: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. Esta institución sería el embrión de lo que más tarde se convertiría en la Unión Europea. Tal era la visión que la ayuda estadounidense había hecho posible: antiguos adversarios trabajando juntos en lugar de enfrentarse, construyendo prosperidad conjuntamente en vez de planear el próximo conflicto, mirando hacia el futuro en lugar de quedarse anclados en el pasado. Los resultados superaron incluso las expectativas más optimistas de quienes habían diseñado el Plan Marshall. Europa Occidental vivió un auténtico milagro económico que transformó el continente devastado de 1945 en una región de notable prosperidad. Los 16 países beneficiarios vieron aumentar sus ingresos nacionales entre un 15% y un 25% únicamente durante los años del Plan Marshall, cifras que habrían parecido imposibles en medio de las ruinas de la posguerra. En el Reino Unido,
Los salarios reales crecieron un 80% entre 1950 y 1970, generando un nivel de bienestar que las generaciones anteriores no habrían podido imaginar. La producción industrial francesa se duplicó entre 1938 y 1959, convirtiendo a un país que había sido derrotado y ocupado en una nación económicamente fuerte. Alemania Occidental vivió el llamado Wirtschaftswunder, el milagro económico, con exportaciones que crecieron alrededor de un 600% durante la década de 1950. Las ciudades destruidas fueron reemplazadas por modernas fábricas y edificios residenciales. En mayo de 1955, Alemania Occidental culminó su transición de enemigo derrotado a aliado imprescindible al integrarse en la OTAN, asumiendo su papel en la defensa conjunta de la libertad en Occidente. En 1953, George Marshall se convirtió en el primer militar profesional en recibir el Premio Nobel de la Paz, reconocido no por triunfos en el campo de batalla, sino por asegurar la paz posterior. El Plan Marshall no solo había reconstruido las economías europeas, había creado las bases para una paz duradera entre naciones que durante siglos se habían destruido unas a otras, uniéndolas a través del comercio y de instituciones compartidas. En 1957, los 6 países que integraban la Comunidad del Carbón y del Acero firmaron el Tratado de Roma, formando la Comunidad Económica Europea, un paso más hacia la Europa unificada que conocemos hoy. Todo aquello que los europeos modernos consideran normal, la Unión Europea, la libre circulación de bienes y personas, y las décadas de paz en un continente acostumbrado históricamente a la guerra, surgió de semillas plantadas gracias al dinero y la visión de Estados Unidos. Sin embargo, con el paso de las décadas, mientras la prosperidad aumentaba y los recuerdos de 1945 se desvanecían en páginas de libros, la memoria colectiva del continente comenzó a transformarse de un modo extraño. La generación que había sobrevivido a la devastación, que conocía el hambre real, el miedo real y una gratitud auténtica, empezó a desaparecer, llevando sus recuerdos a tumbas que sus nietos apenas visitaban. Sus hijos crecieron en comodidad, y sus nietos en abundancia, en una Europa tan pacífica y próspera que los horrores del pasado parecían casi cuentos míticos, relatos de una época oscura. Los libros de texto europeos comenzaron a narrar otra versión, una que destacaba la resistencia y cooperación europeas, mientras que, de forma lenta y casi imperceptible, restaba importancia al papel decisivo de Estados Unidos en su rescate. El Plan Marshall pasó de ser un momento crucial de la historia a una nota al pie que pocos europeos podían describir con precisión, como si los 13.000 millones de dólares estadounidenses hubieran surgido de la nada, como lluvia caída del cielo. Los 405,000 estadounidenses que murieron liberando Europa del nazismo quedaron reducidos a cifras abstractas, en lugar de recordarse como las personas reales que sacrificaron todo. Nombres en monumentos que los turistas fotografiaban sin leer. El puente aéreo de Berlín, esa demostración extraordinaria del compromiso estadounidense cuando Stalin intentó rendir a una ciudad mediante el hambre, se volvió un evento distante que los jóvenes europeos conocían, si acaso, como historia antigua. La OTAN, organización que durante décadas había protegido a Europa Occidental del avance soviético y hecho posible su estabilidad y prosperidad, empezó a ser vista por muchos como una imposición estadounidense, y no como una necesidad europea, como si el Ejército Rojo jamás hubiera existido. Una extraña amnesia histórica se extendió por el continente, borrando de la memoria las condiciones desesperadas de 1945 y la mano estadounidense que levantó a Europa de entre las ruinas hacia la recuperación. Hoy, muchos europeos dan por sentado su seguridad y bienestar, sin detenerse a pensar que ambos descansan sobre una base construida con sacrificio estadounidense, en vidas y recursos ofrecidos sin obligación. En algún lugar de Normandía y las Ardenas reposan soldados estadounidenses muy jóvenes, lejos de su país. Chicos que nunca crecieron, que jamás formaron una familia, que entregaron todo por personas cuyos descendientes apenas conocen sus nombres. Los contribuyentes estadounidenses financiaron la reconstrucción de ciudades, fábricas y carreteras europeas, incluso cuando Estados Unidos no tenía ninguna deuda con Europa y podría haberse limitado a disfrutar de su propia paz y prosperidad. Pilotos estadounidenses volaron entre niebla y agotamiento para mantener Berlín abastecida y libre. 78 de ellos perdieron la vida para que los alemanes pudieran vivir en libertad y no bajo el dominio soviético. Sin la intervención estadounidense, Europa Occidental podría haber permanecido bajo el yugo nazi o haber caído tras el telón de acero. Sin embargo, hoy ese sacrificio se ha convertido en una historia lejana, despojada de su peso y significado. Y en enero de 2026,
Esa ingratitud alcanzó un punto sorprendente cuando 7 líderes europeos emitieron una declaración conjunta reprochando a Estados Unidos por el asunto de Groenlandia, advirtiendo sobre un peligroso deterioro en las relaciones. El primer ministro danés afirmó que las acciones estadounidenses significarían el fin de la OTAN, como si la alianza creada gracias al sacrificio estadounidense fuera algo que ellos pudieran amenazar o desechar a conveniencia. Manifestantes en Groenlandia marcharon con carteles que decían: «Yankee, vete a casa». Y mientras tanto, dirigentes europeos que habían pasado décadas bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos descubrían de repente la valentía para sermonear a Washington sobre leyes internacionales y soberanía. La ironía era asombrosa. Países que existían como democracias libres únicamente porque soldados estadounidenses murieron para liberarlos ahora se presentaban como jueces morales contra la nación que los había salvado. La mayor operación de rescate en la historia de la humanidad se ha convertido quizá en la más olvidada. Una deuda tan grande que muchos ni siquiera reconocen que existe. Estados Unidos no salvó a Europa esperando gratitud o elogios. Lo hizo porque sus líderes creían que era lo correcto para la libertad humana y para la civilización occidental. Pero la historia tiene una manera de exigir cuentas. Y aquellos que olvidan lo que otros sacrificaron por ellos tal vez algún día descubran por qué esos sacrificios fueron necesarios. Esta es la historia de cómo Estados Unidos reconstruyó un continente devastado tras la guerra más destructiva de la humanidad, y de cómo ese continente, lenta e inexplicablemente, fue olvidando. Si este análisis te resultó útil, considera suscribirte. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver.